Quiero invitar como primer ponente al doctor Carlos Giuliano, que es cirujano plástico y director de Fundación GANS, que nos va a hablar sobre los resultados a largo plazo del manejo interdisciplinario de pacientes con fisura en Fundación GANS. 10 minutos, doctor, después se corta. La venganza es dulce. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es mostrar cómo funciona el protocolo en la Fundación GANS a propósito de publicaciones nuestras y evaluación de nuestros resultados en términos de largo plazo. La Fundación GANS es una institución sin fines de lucro, es privada. Lamentablemente no tenemos ayuda económica del Estado, sin embargo somos parte de la red de atención. Desde hace 21 años con un quirófano en nuestras instalaciones. De todos los niños fisurados que nacen en Chile, un tercio están a cargo de nuestro cuidado. Tenemos 1.350 pacientes activos, 150 pacientes primarios, la mayoría de escasos recursos. Nuestro equipo interdisciplinario está formado por 50 profesionales del área de la salud, de 16 especialidades, tanto del área médica, del área dental y de otras profesiones como psicología, terapia del lenguaje, etc. Y nuestras actividades clínicas es docencia, tenemos convenios con universidades, pregrado, posgrado y actividad científica. Las atenciones en promedio de pacientes en consultorio por todas las especialidades actualmente es de 12.000 a 13.000 por año y cada paciente requiere en su trayectoria 180 atenciones aproximadamente. Nuestra atención comienza con el diagnóstico prenatal, habitualmente a partir de las 12 semanas, lo que nos permite un primer manejo desde el punto de vista psicológico, un análisis primario genético y básicamente preparar a la familia para el tema de la alimentación. El protocolo quirúrgico, el que ustedes ven ahí, el paciente aproximadamente tiene un promedio de 5 cirugías en su vida, en el tratamiento, y nosotros no tenemos en nuestro protocolo la adhesión, el setback o ese tipo de intervenciones como las que hemos conversado en estos días. El NAM, la ortopedia epiquirúrgica, la indicamos en las fisuras amplias y comenzamos en los 7 a 15 días de vida normalmente. El control es muy cercano y tenemos 3 profesionales dedicados al tratamiento del NAM dentro del área dental, tanto en las fisuras unilaterales como bilaterales. La modalidad quirúrgica es bien interesante. Nosotros el 90% de nuestras cirugías son ambulatorias. Solo un 10% las que tienen que ver con la vía aérea, los pacientes que se requieren faringoplastía o los que tienen alguna enfermedad intercurrente, algún síndrome, o la cirugía maxilofacial. Y siempre en un ambiente de seguridad de atención del paciente. Las cirugías que hacemos en forma ambulatoria son las cirugías primarias de labio, de paladar, la revisión de labio, el injerto óseo, las rinoseptoplastías definitivas. Incluso, como veían ayer en la presentación del colgajo de lengua, los colgajos de lengua, los colgajos de ave, cuando es necesario, siempre son ambulatorios. Es importante definir como equipo, para nosotros en el labio unilateral somos utilitarios de los derivados de la técnica de rotación y avance, en lo personal Katten y Moller, a partir de los 3 a 6 meses de edad. Y en los bilaterales seguimos los principios de Trott, pero especialmente del Dr. Mulliken para la cirugía primaria nasolabial. Siempre hacemos la cirugía primaria nasolabial en la cirugía de labio. Entre los 3 y 6 meses siempre esta cirugía primaria. Alrededor de los 12 meses al año llega el momento de la cirugía del paladar en un solo tiempo quirúrgico y dependiendo del tipo de cirugía y de la relación anatómica de los segmentos son las técnicas que habitualmente realizamos, básicamente a nivel del velo, la veloplastia intravelar o el furlough, que lo reservamos más que nada para la fisura submucosa, y en los pacientes con fisuras completas de paladar, los derivados de las técnicas clásicas que ustedes conocen.
la revisión de las complicaciones en estos pacientes primarios en 16 años, en 2.462 pacientes. Ustedes ven que la cirugía primaria del labio en más de 1.000 pacientes, las complicaciones afortunadamente son bastante bajas. Y en la cirugía del paladar, en 1.287 pacientes tenemos un 1% de infección, menos de un 1% de hemorragia y en fístulas un 4,5% en la actualidad, en los últimos análisis. Del punto de vista del manejo del resto del equipo, el paciente es atendido por el equipo de terapia del lenguaje desde el momento que nace, porque también colabora con la alimentación del paciente, pero fundamentalmente empieza a trabajar después de que operamos el paladar con un manejo temprano de la terapia de la voz y el habla, y cuando hay insuficiencia orofaringea con la evaluación y con la terapia del paciente que requiere tratamiento. El otorrino también empieza a funcionar justamente en la etapa del paciente cercano a la cirugía del paladar y los años posteriores, vigilando la audición, si es necesario hacer cirugía por la otitis media y si es necesario el uso de audífonos. Y también participa en el manejo nasal. Desde el punto de vista de los resultados, nosotros tenemos a nivel del paladar como fundación, hay diferencias entre los equipos de los distintos cirujanos, pero entre un 15 y un 19% de insuficiencia de orofaringea. La odontología pediátrica, la odontopediatría, habitualmente es preventiva y está en todo el periodo de dentadura de transición hasta que se produce después el traspaso al ortodoncista. En un 85% de los pacientes hacemos una revisión nasolabial, tanto en los unilaterales como en los bilaterales. El ortodoncista empieza a trabajar ya con el paciente con la dentadura mixta, básicamente haciendo un ordenamiento de las piezas dentarias, una expansión y preparando el injerto óseo y la cirugía ortognática. Los pacientes que requieren manejo de la insuficiencia de la orofaringea, se hace un estudio con el equipo de fonoaudiología y del otorrino, y nuestro protocolo es la reoperación del paladar, el aumento de la pared posterior, la faringoplastia esfinteriana o el colgajo faringio. En la práctica, lo más frecuente que nos toca hacer es el colgajo faringio, no por gusto, sino que por los hallazgos en los estudios funcionales que hacemos con la endoscopía. Resultados que tenemos publicados en pacientes no sindrómicos, logramos el alta en el 90% de los pacientes. Cuando hablamos de lesión, logramos el alta y la mejoría en el 88% de nuestros pacientes. Cuando hablamos de adultos, logramos una mejoría de la insuficiencia orofaringea en el 79% de los pacientes. También, como ustedes han visto en estos días, el uso protésico también es parte de nuestro trabajo en la actualidad desde hace algunos años. Nuestro índice de retrusión de tercio medio es 26,3%, que son los pacientes que en nuestro grupo tienen indicación de cirugía ortognática por el equipo maxilofacial. Y finalmente terminamos cuando el paciente ha completado el manejo del estatus del maxilar del tercio medio de la cara y su desarrollo con la rinoceptoplastía, que básicamente va a ser una rinoplastía abierta. En lo personal hay un componente reductivo de esta nariz, de aumento dependiendo de los cambios anatómicos, con una gran utilización de injertos óseos y por supuesto que siempre una cirugía funcional. Las complicaciones en la rinoceptoplastía definitiva también son muy bajas, en 827 pacientes en los últimos años. Ustedes ven que las complicaciones son infección, perforación septal, sangramiento en menos del 1%. Lo mismo pasa con el injerto óseo. La evaluación de resultados la hacemos con un método subjetivo y entre el 80 y el 90% son resultados que se evalúan positivamente, buenos resultados por los pacientes y por los observadores. El índice de nuestra cirugía, ustedes ven como el año 2020 por la pandemia tuvimos una baja, pero básicamente tenemos un promedio de 400 a 450 cirugías por año con este concepto de cirugía ambulatoria. Las complicaciones globales son un 2,64% en 5.674 pacientes y los eventos adversos afortunadamente son
muy anecdóticos en nuestra práctica clínica de más de 16 años. Para terminar y hacer una especie de resumen con un caso unilateral donde se ve cómo van, digamos, evolucionando los pacientes con los cambios eh, por la pubertad y además los cambios propiamente tal de la fisura. Y por último, un paciente bilateral donde ha sido manejado por el equipo interdisciplinario en todos estos años hasta que logramos que el paciente tenga una rehabilitación adecuada y se integre a la vida. Gracias.